Abdías fue un hombre de origen incierto, un profeta cuya voz resonó como un trueno en tiempos de conflicto. Su misión era clara y desafiante: proclamar el juicio de Dios sobre Edom, la nación que se vanagloriaba de su fortaleza y despreciaba a Israel, su propio hermano en la sangre. Vivió en una época turbulenta, cuando Israel estaba asediado por enemigos y divisiones internas. Nadie sabía mucho sobre sus orígenes, ni si provenía de un linaje importante. Para muchos, no era más que un hombre común, un rostro más entre la multitud. Sin embargo, había algo en él que despertaba curiosidad. Una mirada profunda, llena de una sabiduría que ni él mismo comprendía del todo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban un peso inusual. Desde joven, Abdías prefería el silencio a la compañía. Se alejaba del bullicio de la ciudad, subía a las montañas y permanecía allí por horas, contemplando el horizonte, escuchando el viento y buscando respuestas en el murmullo de la naturaleza. Sus amigos lo veían como alguien extraño, un joven reservado pero con una compasión genuina por los demás. Y así, sin que nadie lo notara, creció en un camino distinto al del mundo que lo rodeaba. Con el tiempo, los conflictos entre Israel y Edom se intensificaron, y Abdías comenzó a sentir una inquietud que no podía explicar. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, una visión lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Vio ciudades reducidas a escombros, sombras oscureciendo la tierra y un viento gélido que silenciaba todo a su paso. No entendía del todo su significado, pero supo en lo más profundo de su ser que Dios lo había llamado a algo grande. Los días siguientes fueron un tormento. Apenas dormía, consumido por la visión y la certeza de que debía actuar. Temía hablar de lo que había visto, sabiendo que pocos le creerían, pero el mensaje ardía dentro de él como un fuego inextinguible. Con cada amanecer su misión se hacía más clara. Debía advertir a Edom sobre su destino, enfrentando su orgullo y su arrogancia. Sabía que no sería fácil. Edom se sentía inexpugnable, protegida por sus montañas y valles inaccesibles. Miraban a Israel con desprecio, seguros de que su posición los hacía invulnerables. Pero Dios le reveló a Abdías un secreto. Su confianza en sus fortalezas sería su propia ruina. Comprender la magnitud de su misión lo llenó de un profundo peso. No se trataba solo de proclamar un mensaje, sino de enfrentarse a un pueblo entero que lo rechazaría, que se burlaría de él y lo despreciaría. Sin embargo, no podía retroceder. Era consciente de que su llamado lo alejaría de su vida ordinaria y de quienes lo conocían, pero la verdad que debía proclamar era más grande que cualquier temor personal. Y así, llegó el día en que Abdías habló. De pie ante los edomitas, con una serenidad que no era suya, levantó la voz y proclamó la sentencia de Dios. El orgullo será tu caída, Edom. Aunque te eleves como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí serás derribado. Las risas y murmullos de incredulidad llenaron el aire. ¿Cómo un hombre solo podía atreverse a desafiar una nación entera? Pero Abdías no se detuvo. Confías en tu riqueza, pero vendrán ladrones y nada quedará. Crees que tus aliados son fieles, pero ellos te traicionarán. Tus montañas no te salvarán. El ambiente se volvió tenso. Algunos rostros, antes burlones, se ensombrecieron. Algo en la voz del profeta hacía imposible ignorarlo. Y luego, con palabras que pesaban como piedra, proclamó la condena final. Cuando tu hermano Israel cayó, te alegraste. Cuando sufría, lo despreciaste. Ahora te espera el mismo destino. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. La verdad había sido dicha, y aunque muchos intentaron descartarla, otros sintieron el miedo clavarse en sus corazones. Abdías había señalado no solo el orgullo de Edom, sino su falta de compasión, su traición a la sangre que los unía a Israel. Los edomitas habían gozado de la desgracia de sus vecinos, saqueando sus ciudades cuando estaban en ruinas y bloqueando sus caminos de escape. Creían que su fortaleza los protegía, pero no entendían que la verdadera amenaza no vendría de fuera, sino de dentro. En su visión, Abdías vio el futuro. Sus propios aliados los traicionarían, sus fortalezas se convertirían en trampas, y su seguridad se desmoronaría como arena entre los dedos.
Días después, mientras caminaba por las montañas, Abdías supo que su misión estaba cumplida. No esperaba que Edom cambiara, pero la advertencia había sido dada. Su nombre se difundió como un eco de juicio, una voz solitaria en la oscuridad que recordaba al mundo que nada escapa a la justicia de Dios. Y aunque su camino lo llevaría lejos y su destino sería el olvido para muchos, el mensaje de Abdías no desaparecería. Sus palabras vivirían más allá de su tiempo, recordando a todas las naciones que el orgullo y la indiferencia siempre encuentran su castigo.